Hola, hola, estamos en el podcast del Banco W, la película o mi película con el dinero, con una invitada muy especial. Ella es parte de nuestro equipo del Banco W, Valeria González. Valeria es una chica que hace parte del laboratorio de innovación. Ella es practicante y bueno, tiene una perspectiva muy diferente, no solo porque desde su tesis está trabajando en educación financiera, sino porque quisiéramos preguntarle qué se siente desde su realidad, desde su perspectiva, pues manejar un presupuesto o un salario de practicante, pero también cómo gestionas eso en tu día a día. Bienvenida, ¿vale? Hola, Caro, ¿cómo estás? Bueno, vale. Quisiera empezar preguntándote algo muy especial. ¿Cómo es tu película con el dinero? Bueno, mi película podríamos decir que apenas está iniciando, porque pues este es mi primer trabajo, en donde recibo como tal un sueldo, una cuota de sostenimiento. Entonces estoy aprendiendo poco a poco. Desde que recibo mi primer pago, ha sido como, pues aunque haya estudiado finanzas, llevarlo como a la práctica personal ha sido una cosa muy distinta, claramente. Pero pues ahí vamos poco a poco. Bueno, vale. Ese momento donde recibes tu salario o ese primer momento del mes, ¿cómo es? O sea, ¿qué es lo primero que hace, vale, cuando recibe ese primer salario? Bueno, lo primero que hago, obviamente, desde la aplicación de mi banco, lo que hago siempre es separar la plata que me llega de acuerdo con las necesidades que tengo en el mes. Una cosa que aprendimos en el curso que hicimos del manejo de inteligente del dinero es que aunque yo lo hacía inconscientemente, yo no tenía en cuenta eso y es que lo que uno debe hacer primero es separar lo de las deudas. Esa tiene que ser como que tu prioridad y eso es lo que siempre hago yo. Me llega de una el sueldo, separo de una lo de mis deudas del mes o lo que vaya a pagar en esa quincena, porque pues también depende mucho de eso. Mi pago es quincenal, entonces en cada quincena, por ejemplo, tengo que pagar tal cosa, listo, es lo primero que separo. Ya luego entonces si separo lo que es, por ejemplo, el aporte que hago en mi casa, lo de mis pasajes, que quiero gastar en tal cosa, lo dejo separado y ya también pues dejo separado el porcentaje que tengo como estimado para lo que guardo en el mes. Lo quedo como que ahorrado, pues, por decirlo así. Y ya en el ejercicio, digamos, de gastar, listo. Tú separas tu dinero, haces de alguna manera una suerte de presupuesto, es decir, tienes una estrategia, algo con lo que orientas, digamos, tu película financiera. Pues digamos que lo que nunca cambia, pues obviamente son los gastos fijos, eso sí, eso siempre va. Entonces, eso es lo que como que me direcciona. Sé que entonces tengo que gastar en eso, puedo gastar en aquello y puedo guardar tanto. Entonces, eso es como que más que todo por lo que me guío. Bueno, pues quiero decirte que tienes toda mi admiración porque Valen tiene 22 años, Valeria tiene 22 años y yo pues ya estoy en mis 30 y la verdad me parece que es un ejercicio muy difícil. Para mí el salario pues probablemente gane mucho más que tú, digamos, pero no soy tan organizada, ¿sí? El momento cero de mi película financiera debería ser el presupuesto. Sí. Pero soy una mamá, entonces tiendo como a gastar en mis hijos. Ay, me antojé de una cosita. Ay, me antojé de tal cosa. Además, súmale que todos estos escenarios del hot sale, del cyber no sé qué, del Black Friday, todo eso pues arruina un poco como ese momento, pero es muy interesante escucharte desde una perspectiva con un menor salario, desde una perspectiva, pues siendo tú más chiqui, obviamente me imagino que tienes otro tipo de responsabilidades porque no se trata de es que yo tenga más responsabilidades porque tengo hijos, no, me imagino que tú tienes mascota u otras responsabilidades, pero realmente es admirable. Cuéntame un momento donde, digamos, tú me puedes decir, no, es que se me fueron las luces con el presupuesto, o sea, una anécdota sobre, vale, se fue el presupuesto. Pues a ver, eh, puede que sí, entonces estoy muy joven, entonces eso me lleva mucho a hacer compras impulsivas. Eso sí es verdad. O sea, yo puede que tenga mi presupuesto pues bien proyectado y así, aún así a veces me hago como que préstamos a mí misma. Entonces ahí es donde llegan como que las compras impulsivas, no, me antojé de tal cosa, no, es que
uno como mujer se antoja mucho de muchas cosas, de ropa, de maquillaje, que me quiero hacer eso en el pelo. Entonces son como que esas cositas como que van sumando, van sumando, van sumando. Entonces son como que también están los antojos de que ir a comer algo rico. Entonces son como esa suma de gastos que no están como que presupuestados, que es lo que lo desordena a uno. Entonces luego uno se va gastando, se va gastando, se va gastando y es como lo que toca que manejar. Okey, o sea que tú eres más team ahorro, pero por ahí a veces ¿y ninguna de estas experiencias te ha, sacado de tu presupuesto? Es decir, como que tengas que, no sé, hacer un préstamo o algo, o tienes un fondo de emergencia o algo así. Por el momento no, por el momento no, pero por mi experiencia sé que lo que es sacar, por ejemplo, sacar préstamos, créditos pequeños a largo plazo, que es lo que he hecho, sí es complicado, la verdad, porque entonces uno empieza a sacar como que cosas pequeñas a largo plazo, como que no, son cuotas pequeñas de 30, 25.000 pesos a 6 meses, póngale usted. Entonces, como que no te sientes tan endeudada, entonces empiezas a sacar más y más y más cosas. Entonces, claro, te queda una cuota grande, ponele tú de 180.000, 200.000 pesos por 6 meses. Y tú ves, y son puras cosas pequeñas que tú pudiste haber comprado en 2, 3 quincenas y estás es pagando intereses sin necesidad. Entonces, son de esas cosas que a mí me ha pasado y que sinceramente me están pasando todavía. Entonces, estoy como que en ese aprendizaje de ahorrar si quiero algo, ahorro y lo compro. Es como lo más importante. Bueno, o sea que tú eres del team ahorro, o sea, estás trabajando en ser parte del team ahorro. Yo todavía estoy en el team derroche un poco trabajando en ese ejercicio, pero realmente creo que este es el escenario perfecto como para compartir y hablar de lo que muchas veces no se habla en muchos contenidos de educación financiera y es como pues, el error financiero, todos hemos caído en algún tipo de error financiero, incluyendo los influenciadores de finanzas, y es válido ser consciente de dónde estoy y a dónde quiero llegar. Chévere que tengamos como claro ese tema, con nuestra película, con las finanzas. Bueno, ahora, tú, antes de que empezáramos a hablar aquí, me hablabas un poco como del tema del deseo y de la necesidad, un poco de tu aprendizaje ya em, de formación en finanzas. Y quisiera saber, digamos, cómo es ese nivel de conciencia de Vale ya como profesional, ¿sí? ¿Cómo aterrizas todo tu conocimiento como profesional en finanzas en tu realidad? Claro. Es que en la universidad te enseñan a ti cómo manejar financieramente una empresa, pero como tal nunca te enseñan a cómo manejar tus finanzas. Entonces desde ahí empieza todo. Por ejemplo, cuando yo empecé mi carrera, en mi primera materia de contabilidad, siento yo que fue el único profesor que nos enseñó, que nos dio como que esas pautas. Nos recomendó mucho un libro que es Padre Rico, Padre Pobre. eh, y ahí nos habla mucho, algo que se me quedó, fue que cada que a ti como que te genera como que un impulso de comprar algo, pregúntatelo a ti mismo si de verdad lo quieres o si de verdad lo necesitas. Entonces siento yo que es más que todo como que luchar con ese impulso, saber como que ser consciente con tus gastos, con tus impulsos y saber cómo diferenciar y como que retraerte como que esos gastos para no luego como descuadrarte a fin de mes. Entonces son cosas que como profesional uno no, o sea, como que en esa educación profesional que te dan como en la universidad, como que no tomas en cuenta. Entonces siento yo que para tú saber como que manejar una empresa de la parte financiera, tienes que primero obviamente saber manejar tus finanzas, porque si no sabes manejar como tal tus ingresos, qué es lo que vas a gastar, en qué vas a invertir, entonces ¿cómo vas a manejar una empresa? Entonces es ahí donde uno tiene que saber como que crecer y también aprender. Eso que acabas de decir es bien importante porque, pues, por lo menos con nuestros microempresarios en el banco, nos pasa mucho eso, ¿no? Que muchas veces varios, me incluyo, digamos, dentro de las personas que no tuvieron ese conocimiento, digamos, desde el colegio, desde la escuela, eh,
que queremos emprender, nos montamos en la película de crear un negocio, pero no hemos aterrizado nuestras finanzas personales como en un escenario estable y de ahí pues nos vamos a montar un negocio, tratamos de mantenerlo a flote, digamos, sin ese conocimiento previo de las finanzas personales y cuando llega, no sé, pues en muchos casos, ¿no? Como ocurrió con la pandemia, llega una crisis, un imprevisto, una emergencia, no sabemos cómo reaccionar porque no sabemos ni siquiera qué es un fondo de emergencia. Entonces, eso que tú dices es súper importante y realmente el tema de, de las finanzas en la escuela. O sea, el deber ser es que nos hubieran enseñado en la escuela a manejar mínimamente un presupuesto, no sé, como que nuestra primera clase de Excel hubiera sido, vamos a diseñar un presupuesto o algo así, para poder tener unas herramientas de base de cara a crear un negocio. Pues unas herramientas de base para la vida y de ahí sí para crear un negocio. Eso es súper importante. Vale, tú también me comentabas que estás trabajando en tu tesis sobre educación financiera. Cuéntame más de eso, eh, porque me parece muy apasionante desde tu perspectiva, siendo tan chiqui. ¿Cómo ves la educación financiera en el país? Bueno, siento yo, estaba más que todo enfocada en familias de estrato 1 o 2. Entonces, al ser familias que están un poquito más limitadas, no saben de pronto cómo manejar el dinero. Entonces, siento yo que entre uno más limitado esté, uno aprende más, no, es cuando uno debería aprender más a manejarlo para poder empezar como que a producir como que esas ganancias. Entonces, por ejemplo, una cosa que hacen mucho los colegios, bueno, en ciertos colegios son las ferias de emprendimiento. Entonces, aquí les enseñan como que a generar la idea, ¿no? Si ustedes pueden hacer esto, pueden vender aquello, pero no saben como que, o sea, como que no les enseñan cómo hacer como un presupuesto y como que a saber cómo direccionar esas ganancias. Listo, sí, hagan la feria de emprendimiento, pero como que no hay como esa guía de que háganlo así, presupuestan así, con las ganancias podemos hacer tal cosa, podemos, no sé, generar cualquier otra cosa, cualquier otro proyecto. Todas esas enseñanzas tienen que venir desde la casa, pero ¿qué es lo que pasa? A veces los mismos padres como que no saben inculcar esas enseñanzas. Entonces ahí es donde también entran como que los préstamos informales. También hablo mucho de los gota a gotas, que son, pues es un tema un poquito delicado aquí en el país, pero pues son préstamos que de pronto no se deben de tener en cuenta, pero ya pues, se da por la necesidad de las personas de bajos recursos. Entonces los niños como que crecen viendo eso y como que no toman como que buenos aprendizajes de parte de quienes son sus guías principales, que son sus padres, obviamente. Pues muy chévere, ¿vale? Me gusta mucho tu tesis y me gusta mucho el abordaje que le das porque yo soy graduada de un colegio comercial. Ujú. Participé obviamente en la feria empresarial de mi colegio. Me enseñaron cómo diseñar el producto. Recuerdo mucho que hice como un juego didáctico, como una suerte de monopolio para aprender a manejar el dinero. Pero en algún punto, no recuerdo por qué, algo del diseño no quedó bien y la verdad sentí que el presupuesto de la empresa, ahora no recuerdo cómo se llamaba el juego, pero el presupuesto de la empresa que creamos con mi equipo eh, fue un presupuesto que se diseñó para pasar la nota. Sí, entonces eso que tú dices es muy importante porque, claro, los profesores tienen un ejercicio allí de acompañamiento, digamos, en esos procesos, pero muchas de esas empresas que se crean en los colegios no, pues no van más allá de la nota o no trascienden después del colegio y justamente por eso no, pues no se lo toman tan en serio. Pero ahí hay una realidad que tú también planteas muy importante y es que desde casa es importante articular lo que se enseña en el colegio. Entonces, chévere que los papás fueran conscientes del presupuesto, que los profesores fueran conscientes del presupuesto, no solo en estos escenarios de colegios comerciales y de ferias empresariales, sino de la vida, pues, porque finalmente preparar nuestra vida de cara a las finanzas ya de un negocio es vital, lo que tú dices es fundamental. Pues, Valen, creo que, me has dado una perspectiva muy bonita
porque realmente lo que te digo, yo tengo 30, estoy con más de 30 años, tú eres muy chiqui, digamos, y tienes un conocimiento y un entendimiento de las finanzas muy bien apropiado. Estoy aprendiendo y creo que ese es el escenario que finalmente todos debemos abordar. Siempre estamos aprendiendo. Eh, y creo que esa debería ser en muchos casos nuestra película con las finanzas. Yo llegué hoy en este podcast en modo, mi película es más como el derroche, pero me voy como con tu idea de estoy aprendiendo. Define en una frase eh, que se te ocurra o como que es importante para ti tus finanzas para que invitemos a las personas a que se reflexionen su película. Bueno, una frase que les puedo decir que a mí me ha servido mucho es que el que guarda tiene, pero el que organiza tiene más. Entonces no basta simplemente con ganar el dinero, sino que también organizarlo, saber proyectar y saber como que presupuestar todo lo que se viene en el mes. Entonces eso a mí me ha servido mucho y es lo que estoy intentando como que aprender día a día. Obviamente hay errores, hay descaches, obviamente, pero pues todo se trata de eso, de aprender.